El millonario bajó del auto sin avisar a nadie. Había decidido regresar antes de tiempo, cansado de reuniones vacías y de socios que sonreían solo por interés. Frente a él estaba su antigua casa, esa que había abandonado años atrás cuando el dinero empezó a cambiarlo todo. Las paredes estaban viejas, la pintura descascarada, y el jardín, que antes fue su orgullo, ahora parecía un recuerdo marchito. Algo en su pecho se apretó, una sensación que no era nostalgia, sino una advertencia silenciosa. Caminó despacio hasta la puerta principal, y al tocarla, notó que no estaba cerrada con llave. Eso lo inquietó. Entró. El aire olía a humedad y a pasado. Cada paso resonaba como si la casa respirara con él. Entonces escuchó una voz infantil, y se detuvo en seco. No se suponía que hubiera nadie allí. El corazón empezó a latirle con fuerza. Avanzó hacia la sala y lo que vio lo dejó sin aliento. Un niño pequeño, sucio, delgado, estaba sentado en el suelo jugando con un coche roto. Y frente a él, una mujer de aspecto humilde le daba de comer con una cuchara vieja, hablándole con una ternura que partía el alma. El millonario casi se desmaya. Esa mujer era Rosa, la antigua empleada doméstica que había despedido sin mirarla a los ojos el día que se mudó a su mansión. Y ese niño se parecía demasiado a él. Los recuerdos lo golpearon como un puño. Años atrás, Rosa le había suplicado ayuda cuando quedó embarazada y él, cegado por el miedo al escándalo y su ambición, le dio dinero y la echó de su vida. Nunca volvió a preguntar. Nunca quiso saber. Ahora, la escena frente a él lo desarmaba por completo. El niño tosía, se notaba enfermo, pero aún así sonreía. Rosa levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del millonario. No gritó, no se sorprendió, solo bajó la mirada con dignidad, como quien ya ha llorado todo lo que podía llorar. Sabía que algún día volvería, dijo ella con voz temblorosa. El millonario intentó hablar, pero las palabras no salían. La culpa le serraba la garganta. El niño lo miró curioso, sin saber quién era ese hombre elegante que parecía a punto de caer al suelo. En ese instante, el millonario entendió que todo el dinero del mundo no podía comprar ese momento, ni borrar el daño que había hecho. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene en el segundo capítulo cambiará todo. El silencio pesaba más que cualquier grito. El millonario se arrodilló lentamente, incapaz de sostenerse en pie. Rosa protegió al niño por instinto, pero no había odio en sus ojos, solo cansancio. Él respiró hondo y, por primera vez en muchos años, habló con honestidad. Pidió perdón. No como millonario, no como hombre poderoso, sino como alguien que había fallado. Confesó su cobardía, su miedo, su egoísmo. Las palabras salían torpes, pero reales. El niño escuchaba sin entender del todo, jugando con el coche roto, ajeno al terremoto emocional que ocurría a su alrededor. Rosa lloró en silencio. No eran lágrimas de rencor, sino de años acumulados de lucha, de noches sin comida, de promesas que nunca llegaron. Le contó cómo había sobrevivido, cómo cuidó al niño sola, cómo esa casa vieja fue el único refugio que encontró. El millonario miró alrededor y sintió vergüenza. Mientras él vivía en lujos, su hijo dormía en el frío. El niño empezó a toser con fuerza y Rosa explicó que estaba enfermo, que necesitaba tratamiento, pero no tenía dinero. En ese instante, algo se rompió dentro del millonario, y algo nuevo nació. Sin pensarlo, tomó al niño en brazos. No era un gesto elegante, era torpe, pero lleno de amor. El niño apoyó la cabeza en su pecho como si lo conociera de toda la vida. El millonario lloró. Lloró como no lo hacía desde joven. Prometió no irse nunca más. No con dinero, sino con presencia. Llamó a médicos, arregló la casa, pero sobre todo, decidió quedarse. Los días pasaron y el niño mejoró. La risa volvió a llenar la casa vieja. Rosa, al verlo cumplir sus promesas, empezó a creer. Meses después, el millonario vendió su mansión. Nadie lo entendía. Regresó definitivamente a esa casa humilde, ahora renovada, pero llena de algo que nunca tuvo: familia.
El niño lo llamó papá por primera vez una mañana cualquiera, y ese fue el momento en que el millonario supo que había ganado la mayor fortuna de su vida. No en bancos, sino en abrazos. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal, dale like y comparte, porque a veces los milagros no llegan, regresan. El millonario llegó más temprano de lo previsto, sin avisar a nadie, impulsado por una inquietud que no supo explicar ni siquiera a sí mismo, y cuando el auto se detuvo frente a su antigua casa, esa que había dejado atrás como quien abandona un error del pasado, sintió un mareo extraño, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, porque la casa seguía allí, vieja, desgastada, con las paredes agrietadas y el portón oxidado, muy distinta a la mansión moderna en la que ahora vivía, y aún así, infinitamente más cercana a su corazón. Caminó despacio, observando cada rincón como si los recuerdos salieran de las paredes, recordando cuando no tenía nada, cuando soñaba con ser alguien importante, cuando prometió no volver jamás a ese lugar, y sin embargo allí estaba, empujando la puerta que crujió al abrirse, revelando un interior que lo dejó paralizado, porque no estaba vacío, había luz encendida, había vida, y en el suelo de la sala vio a un niño pequeño, flaco, con ropa gastada, jugando con un juguete roto, mientras una mujer de cabello recogido y rostro cansado le limpiaba las manos con una ternura que lo atravesó como un cuchillo. El millonario sintió que el mundo se inclinaba, tuvo que apoyarse en la pared para no caer, porque reconoció a esa mujer al instante, era Rosa, la empleada doméstica que había trabajado para él años atrás, la misma a la que había despedido fríamente cuando decidió mudarse y borrar todo rastro de su vida anterior, la misma que un día lloró frente a él pidiéndole ayuda, y a la que él decidió no escuchar. El niño levantó la mirada y lo observó con curiosidad, sin miedo, con unos ojos idénticos a los suyos, y en ese segundo, el millonario sintió que la sangre se le iba del rostro, que el corazón le golpeaba con fuerza, porque entendió algo que había evitado durante años, algo que jamás quiso confirmar, algo que ahora estaba frente a él, respirando, jugando, viviendo. Rosa también lo vio, sus manos temblaron, pero no gritó ni se sorprendió, solo bajó la mirada con dignidad, como quien ya ha sufrido demasiado, y dijo en voz baja que sabía que algún día regresaría, y esas palabras pesaron más que cualquier reproche. El millonario intentó hablar, pero la culpa le cerró la garganta, recordó el dinero que le dio para que se fuera, recordó cómo decidió que era más fácil olvidar que enfrentar las consecuencias, y ahora, en esa casa vieja, con ese niño enfermo tosiendo suavemente, comprendió que toda su fortuna no podía comprar el perdón, ni el tiempo perdido, ni el derecho a llamarse padre. El silencio se volvió insoportable, el niño volvió a jugar sin entender la magnitud del momento, y el millonario sintió que estaba a punto de desmayarse, no por debilidad física, sino porque su mundo perfectamente construido acababa de derrumbarse, y en ese instante supo que su regreso, temprano, no había sido casualidad, sino el inicio del día que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora al canal, porque lo que sucede en el segundo capítulo es aún más fuerte y transformador. El millonario cayó de rodillas sin darse cuenta, como si el peso de los años y de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado, y con la voz quebrada pidió perdón, no como un hombre rico ni poderoso, sino como alguien que había fallado de la peor manera posible, confesando su miedo, su cobardía, su ambición desmedida, mientras Rosa lo escuchaba en silencio, con lágrimas recorriendo su rostro, no de rabia, sino de cansancio, porque durante años había luchado sola, había trabajado limpiando casas ajenas, había pasado noches sin comer para que su hijo tuviera algo en el plato, había regresado a esa casa vieja porque no tenía otro lugar a donde ir, y aún así nunca habló mal de él frente al niño. Cuando el pequeño comenzó a toser con más fuerza, Rosa explicó que estaba enfermo, que necesitaba tratamiento, que había hecho todo lo posible, y esas palabras fueron el golpe final para el millonario, quien tomó al niño en brazos con torpeza, sintiendo por primera vez el peso real de la responsabilidad, y el niño, sin saber quién era, apoyó la cabeza en su pecho, confiando, como si siempre hubiera esperado ese abrazo. El millonario lloró como no lo hacía desde joven, prometió quedarse, prometió no huir nunca más, y esta vez no fueron palabras vacías, porque llamó a médicos, arregló la casa, se sentó cada noche junto al niño,
aprendió a escuchar, aprendió a ser humano, y con el paso de las semanas el pequeño mejoró, la risa volvió a llenar la casa, y Rosa empezó a creer, no en el dinero, sino en el cambio real. Meses después, el millonario tomó la decisión que nadie esperaba, vendió su mansión, dejó atrás los lujos, y regresó definitivamente a la casa vieja, no por castigo, sino porque allí encontró lo que nunca tuvo, una familia, y una mañana cualquiera. Mientras desayunaban juntos, el niño lo miró y lo llamó papá por primera vez, y en ese instante, el millonario comprendió que había ganado la mayor riqueza de todas, no en cuentas bancarias, sino en amor, presencia y segundas oportunidades. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal, dale like y comparte, porque a veces la vida no nos da lo que queremos, nos devuelve lo que debimos cuidar desde el principio.